Buenas noches. ¿Cuántos estamos gozosos de estar a mitad de semana recargando baterías aquí en la casa del Señor? El tema de esta noche a nivel mundial, ¿verdad? Dieron unos temas como una guía y dice aquí el método de Cristo, la misión con amor. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Por qué hay una iglesia en el mundo? ¿Por qué estamos aquí reunidos? Son preguntas que a veces muchas personas se hacen y llegan a la conclusión de que yo no estoy haciendo nada allí, pues ¿para qué voy a estar allí? Y dejan de ir. Pero vamos a pensar un poquito de por qué es que está la iglesia en el mundo. Pero antes de comenzar, antes de hablar directamente de eso, me gustaría contarle una historia. Si me ponen la proyección, perfecto. Esta historia yo la leí hace unos años y me pareció bastante interesante. No sé si es de la vida real, no sé si es una historia ficticia, pero cuentan que hace muchos años había un hombre que vivía en una isla, una pequeña isla, en el área del Pacífico. Era una isla, como pueden ver aquí, con una boca bien estrecha para entrar a la isla. La isla dependía totalmente de todo lo que entraba por barco, todo lo que salía por barco. La industria principal era la pesca. Así que, ¿cuántos barcos pasaban por ese estrecho espacio? Eran muchos barcos. ¿Qué pasa? Esa isla, cuando la isla estaba el día así, qué bonito es todo, ¿verdad? ¿Cuántos quisiéramos estar en un sitiecito así? Yo me imagino snorkeando en aquella esquinita que debe estar bien, bien bello. Pues ahí, en ese paraíso es que ellos vivían. ¿Qué pasa? Que el paraíso no siempre es paraíso. Cuando venían tormentas, si me pasan la próxima laminilla, ese paraíso que se veía, ese mar planchado, bien hermoso, que los barcos entraban y salían sin ninguna dificultad, se convertía en una encerrona, en un peligro. Las olas azotando contra las piedras, los barcos tratando de entrar o tratando de salir y chocaban, naufragaban, hubo muchos naufragios. Y cuenta la historia que cierta vez el hijo de este hombre salió a pescar. Mientras estaba pescando, vino una tempestad. Cuando él estaba tratando de entrar nuevamente, ya tarde en la noche, naufragó, el bote chocó contra unas piedras, se volteó y falleció el hijo de ese hombre. Y ese hombre, luego de pasar por la primera reacción, que es la negación, pero ¿cómo va a ser si mi hijo era tan buen capitán, tan bien que manejaba ese bote? ¿Cómo va a ser que haya naufragado? Era excelente nadador. ¿Cómo va a ser que se ahogó? Pero pasó. Y ese hombre decidió, porque su hijo no era el único que había pasado por esto, decidió, él tenía una casita al lado de la entrada, decidió pasar día y noche, cada vez que había mal tiempo, vigilando si entraba un bote. Y si veía que había algún problema, iba a ayudarlos. Y empezó solo. No empezó con un grupo grande, no empezó con una gran empresa. La próxima laminilla. Empezó simple y sencillamente con ese botecito. Eso era lo que él tenía, su botecito de ir a pescar. Y empezó solo. ¿Pero qué pasó? Hubieron varios accidentes, ayudó a varias personas, y cuando la gente vio lo que este hombre estaba haciendo, se siguieron uniendo a él. Y entonces ya no era él nada más. Ya hacían turnos para vigilar. Cada vez que había mal tiempo se ponían de acuerdo, tú vas a estar de tal hora a tal hora, tú vas a estar de tal hora a tal hora. Si pasa cualquier cosa, tú nos avisas, y ya no era el botecito de él nada más. Ya eran varios pescadores y tenían botecitos parecidos a eso. Esa es la casa de él en la entrada de la bahía. Y desde ahí se paraban arriba en el segundo piso, miraban cada vez que había mal tiempo y veían las personas que podían entrar y podían tener algún accidente. Así siguieron, pasaron años y años, seguían cada vez, salvaban más personas, ayudaban personas. Pero ¿qué pasa?
Imagínense en esto. Esa casita tan pequeña, que de hecho era la casa donde él vivía. Cuando entraba un bote grande y eran muchos los accidentados, ¿cabían aquí? No, no cabían. La duchita que tenían era una simple ducha. Así que ellos siguieron poco a poco aumentando las personas, mejorando las facilidades. Ya no eran botecitos de gemo, ya tenían botecitos de motor. Y al pasar de los años, tuvieron la bendición de que ya no era esta casita. Pásame la próxima laminilla. Llegaron a tener el club de salvamento junto a la entrada en la otra esquina. ¿Está mal que hayan hecho esa inversión? No, eso está bello. A mí me gusta y todo. Yo quisiera estar ahí. ¿Qué pasó? Cuando hicieron estas nuevas facilidades del club de salvamento, adivinen qué pasó. ¿Qué? Un poquito más adelante. La gente vio eso y empezó más gente. Ya no eran 5 o 6 los que vigilaban. Eso se llenó. Había muchísimos voluntarios. Y aprovechaban y de vez en cuando, los fines de semana, hacían sus actividades, sus get together, para encontrarse todos estos voluntarios. ¿Está mal que hicieran esas actividades? No, eso no está mal. Eso está perfectamente bien. Incluso en fechas especiales como en Navidad, en los cumpleaños, venían y hacían actividades y los celebraban ahí. Eso no hay absolutamente nada malo en eso. No hay nada malo en que tuvieran el edificio ese perfecto y bello y hermoso. Pero un día pasó lo que Carmen Ana dijo. Llegó una tormenta. Y venía un bote lleno de pasajeros. Pasajeros que venían a trabajar. Cuando suena la alarma, salen todos en los botes a buscar personas. No eran 5 o 6, eran más de 100 náufragos. Los traen, ¿a dónde los llevaron? A la casa al club de salvamento, porque para eso es que está. Pero ¿qué pasó? Llegaron todos esos náufragos mojados de agua de mar, entraron a cambiarse de ropa, a refugiarse del frío, y la alfombra, que era así, bien bonita, ¿qué pasó? Se mojó. ¿Y qué pasa cuando una alfombra se moja de agua salada y no se le da un steam el mismo día? Eso se abomba y el olor. Los directivos del club de salvamento en ese momento dijeron, esto no puede ser, no podemos, después de nosotros haber hecho una inversión tan grande, ¿cómo podemos dejar que nos destruyan esto así? Así que decidieron no ir a rescatar a nadie más. Siguió la estructura. Se seguían reuniendo, pero ya no iban a rescatar a nadie. ¿Por qué? Porque se le daña la estructura. Habían pasado muchos hombres, el hombre que había iniciado esto ya no estaba. Pero ¿qué pasa? La necesidad seguía. Luego de eso vino otro hombre. Vio la necesidad, empezó solo, empezó con una casucha pequeña, con su botecito de pesca personal. Siguió creciendo y adivinen qué. Se repitió la historia. Cerca de esta casa club se hizo otra, que esa sí se hizo para salvar personas. A través de los años se repite la historia. Y esto se sigue repitiendo una y otra vez, hasta que la bahía, a vuelta y redonda,
llega a tener muchas casas clubes. El fin de la historia se la digo ahorita. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia, lo que fue nuestra lectura bíblica. ¿Para qué está la iglesia de Dios en el mundo? La próxima laminilla. Se me fue la laminilla. Vamos a buscar Mateo 28, 18 al 20. Vamos a buscarlo aquí, que la memoria mía no es muy buena y ahí le cambio lo que dice. Jesús habló con autoridad. ¿En qué momento él dice estas palabras? Justo antes de la ascensión, cuando ya él se estaba yendo. Él dice, por tanto, id, enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Para qué está la iglesia en el mundo? Para eso. Esa es nuestra misión. ¿Para qué estamos en la iglesia? ¿Para qué existe una iglesia? Nuestra misión, como mismo ese hombre comenzó ese club de salvamento, nuestra misión es salvar personas. Nosotros no salvamos a nadie. El hombre no salvaba a nadie, simplemente lo llevaba a un lugar seguro. ¿Cuál es ese lugar seguro? Los pies de Cristo. Nuestro trabajo es traer personas a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que puedan ser salvos. La próxima laminilla, si la pasan. ¿En qué mundo estamos viviendo? Simplemente vamos a reflexionar un poquito. El tema de hoy es corto, no es nada complicado, no es nada difícil. Vamos a reflexionar en qué mundo estamos viviendo. ¿Qué está pasando a nuestro alrededor? Terremotos, tormentas, mal tiempo, guerras, más guerras. Ahora, luego, sin hablar mucho de política, con las nuevas elecciones que hay, no se sabe qué esperar. No se sabe cuántas guerras más puedan haber que nos toquen cercanamente. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente hay guerras todo el tiempo. En África hay guerras todo el tiempo. ¿Pero qué? Yo no estoy allá. Yo veo las noticias de vez en cuando y si no me gusta, pues cambio el canal. Y me imagino que no existe. Pero cuando sea Estados Unidos y los soldados que vayan para allá son los de aquí, ya ahí nos toca. Cuando empecemos a ver en las noticias las mamás de ¿por qué se llevan a mi hijo? Bueno, porque él firmó un papel de que se lo podían llevar. Cuando nos empiece a tocar de cerca. Nosotros vivimos en un mundo, no podemos cejar, no podemos ponernos gringolas. No podemos pensar que estamos bien porque nosotros en nuestro 100 por el 35 hay 20,000 problemas, pero por lo menos tenemos techo, tenemos casa, tenemos comida, podemos movernos de un sitio a otro. Y aunque hay tiroteos toda la semana, pero por lo menos a mí no me ha dado ninguna bala. Pero el mundo en que vivimos es eso. La próxima. ¿Cuánta violencia? Próxima laminilla. ¿Cuánta violencia vemos? ¿Cuántas personas con hambre? Vivimos en un país que es dichoso. Aquí, ¿y saben qué? Aún aquí hay hambre. Yo siempre he dicho que en Puerto Rico el que tiene hambre constantemente es porque tiene un problema él. Pero ¿saben qué? Hay muchas personas que por periodos de tiempo, aún haciendo las cosas bien, que no es que se están metiendo droga, que no es que están botando todo, tienen situaciones y pasan necesidad y pasan hambre. En el mundo, la causa número 1 de muerte en el mundo, eso es irónico, que la causa número 1 de muerte en el mundo sea hambre. Cuando la causa número 1 de muerte
en el lado acá del planeta está ligada a exceso de comida, exceso de consumo de grasas, exceso de consumo de azúcar. La primera, la segunda y la tercera. Bueno, en jóvenes no, en jóvenes son accidentes, pero en personas de edad media a adultos, la causa número 1, enfermedad del corazón. La causa número 4 creo que es cáncer. Derrames cerebrales. Si buscamos cuánto de eso está ligado a la sobrealimentación, al sobreconsumo de alimentos, es bien alto. Próxima imagen. El mundo en que vivimos. Peleas, las familias. ¿Cómo está la familia? A mí me encantaría poder decir que las familias en nuestra iglesia son la excepción, que estamos bien. Pero ¿sabían algo? La tasa de divorcios entre personas de la iglesia y personas que no son de la iglesia no tiene una diferencia significativa. ¿Qué nos falta? Hay una diferencia, pero todavía nos falta mucho. Tenemos que llevar el mensaje. ¿Cuánta drogadicción? La drogadicción a veces pensamos que eso es del tecato que vemos en la esquina tirado. ¿Saben cuándo empieza? La drogadicción empieza usualmente en la casa cuando los niños son niños todavía. Antes de los 15 años es que ya se está probando. ¿Con qué se empieza a probar? Con drogas legales, alcohol, cigarrillo, así es que empiezan. Y después les gusta y siguen probando nuevas cosas. Hay unos que se quitan a tiempo y no tienen mayores complicaciones. Hay otros que lamentablemente no se quitan a tiempo. ¿Qué sería lo mejor? No empezar. ¿Cuál es nuestra misión? Orientar. Y orientar correctamente. Porque a veces cuando llegamos a temas de adicción empezamos a hablar del cuco. De no, que esto te va a matar, que vas a tener... No, hay que hablar cosas reales. Tenemos que ponernos en el lugar de la persona. Si las drogas fueran malas, nadie las usaba. Si dieran una sensación mala, nadie las usaba. Dan una sensación buena. Lo que la gente tiene que entender es que esa sensación buena de par de minutos le puede traer problemas mayores a largo plazo. Y lo que tenemos que enseñarle a nuestros jóvenes a entender que no vale la pena arriesgar un futuro por un ratito. Enseñarle a la gente a poner prioridades. Enseñarle a la gente a pensar las cosas. No pensar en el ahora, en el aquí y ahora, en el segundo, en el instante en el que estamos. La iglesia está llamada a eso. A veces pensamos que sola y única y exclusivamente hablar de lo que directamente está escrito aquí. Y es cierto, tenemos que hablar de lo que está escrito aquí. Pero no es eso nada más. El mundo en que vivimos tiene muchas situaciones y tenemos que orientar específico a cada situación. La próxima laminilla. Violencia. Violencia hacia los niños, violencia hacia la mujer. Y no hablan mucho de eso, pero violencia hacia los hombres también. Lo que pasa es que en nuestra cultura eso no se publica. Que me dieron en casa, eso no se publica. La violencia es un problema serio. Violencia dentro de los hogares, violencia en las instituciones, en el trabajo, en todo sitio. La próxima laminilla. Cuando hablamos de violencia pensamos en esto.
Pensamos en jóvenes con almas, con caras así de medios maleantes, de pocos amigos. Ahora la pregunta que yo hago, ¿cuál es nuestra reacción cuando vemos personas así? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Qué? Es salir cogiendo, me voy por otro lado, esto no es conmigo, yo a ese no le voy a hablar. Es nuestra reacción. ¿Saben qué? Si nosotros aprendemos a ver a las personas como Dios las ve, ¿qué ve Dios ahí? Vamos a pensar un poquito en Pablo. ¿Qué era Pablo cuando Dios lo llamó? Perseguidor. Él iba de ciudad en ciudad buscando a los cristianos para sentenciarlos y los apedreaban y los mataban. O sea, no era ningún angelito, no era un nene bueno. Cuando los cristianos veían a Pablo, salimos cogiendo, vámonos por otro lado. De hecho, cuando a Pablo se le dice que vaya a Damasco, donde Ananías es, que yo soy malo para los nombres, donde Ananías titubeó. ¿Por qué? Espérate, y si esto es un truco de para infiltrarse y cogernos a todos. ¿Lo pensó o no lo pensó? Pues que de pensarlo yo lo hubiera pensado también. Ahora, ¿qué ve Dios en estas personas? Hay un potencial. ¿Y saben qué? Una persona que está en una ganga, una de las cosas que tiene es que está dispuesto a morir por la ganga. ¿Ustedes entienden ese nivel de lealtad de una persona en una ganga? Se forma la pelea, vamos todos aunque hayan más del otro lado. Imagínense en personas con ese grado de lealtad encaminada en el sentido correcto. Personas que no tengan miedo a morir. Personas que no tengan miedo de lo que le digan, de lo que los critiquen. ¿Sería algo bueno o sería algo malo para la iglesia? Es bueno buscar a las personas, a la persona mayor, tranquila, que esté en su casa retirada, que tiene el tiempo para hablar con nosotros y ir a darle los estudios. Eso es bueno y hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque todos somos candidatos a la salvación. Pero a estos jóvenes que están en la calle, muchas veces sin orientación, nuestra misión es a buscarlos a ellos también. Yo soy el primero que estoy fallando. O sea, no digo que yo soy el perfecto, que yo lo estoy haciendo bien y que yo... No, yo soy el primero. Pero cuando me dieron el tema de la misión con amor, la misión de Cristo, lo que yo pensé es en eso. ¿En cuánto nos falta? Lo traigo a modo de reflexión. ¿Cuánto nos falta como iglesia para aplicar realmente el método de Cristo? Básicamente el tema que traían, que es el que se va a estar predicando en muchas iglesias ahora mismo, es bien similar al tema de la lección del trimestre pasado. La comunidad, el método de Cristo. ¿Qué hacía Cristo? Se relacionaba con las personas, le mostraba simpatía, atendía sus necesidades, se ganaba su confianza y entonces le decía, sígueme. A veces queremos apresurar un poquito y hacemos la campaña de evangelismo e invitamos gente a que vengan a la campaña de evangelismo, en que la campaña de evangelismo vamos a decirle a la gente, sígueme, vamos a decirle, esto es bueno.
Y es cierto, esto es bueno, esto es una bendición. Pero hicimos los pasos anteriores. Nos ganamos la confianza de la gente. Y a veces nos frustramos cuando llegamos a la campaña, se invitó a 800 personas, llegaron aquí 20 y de los 20 se bautizaron 2. Y decimos, ya, tanto esfuerzo y se bautizaron 2. Lo que pasa es que la campaña es una parte, es una pequeña parte de un proceso. El proceso de llegar al mensaje, la campaña es quizá el 5%. Si no hacemos el otro 95%, la campaña, ¿saben qué? No va a tener efecto. O va a tener efecto, pero el efecto va a ser limitado. Si queremos maximizar eso, necesitamos hacer todos los pasos. Necesitamos buscar la gente, necesitamos conocer gente. Necesitamos entremezclarnos con la gente. La próxima laminilla nos recuerda un texto que todos conocemos. Juan 3:16, ¿cómo dice? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga el vida eterna. No es para que los adventistas nos salvemos. No es para que una secta o una iglesia en particular se salve. Esto es para todos. Y estamos llamados a mostrarle, a presentarle ese Jesús a todos. La próxima laminilla nos cuenta aquí algo interesante. Los buscadores de diamante en Sudáfrica pasan la vida en las cuevas, en las minas de diamantes, buscando entre piedras negras, entre carbón, buscando y tratando de escoger esos pequeños diamantes. Y pasan la vida en eso. Y aquí hace una analogía interesante. Y es que nosotros como iglesia, y perdonen, o sea, no lo tomen porque esto me aplica a mí primero. Pero nosotros como iglesia en ocasiones lo hacemos al revés. Tenemos un diamante que tiene sus imperfecciones, pues claro que tiene sus imperfecciones. ¿Quién es perfecto aquí? Pero entonces, tenemos ese diamante de frente y como tiene esas imperfecciones y tiene ese sucito y se comporta mal y de vez en cuando dice una palabrota, pues hay que lo saco para el lado porque ese no sirve. Tenemos que aprender a trabajar como los mineros de Sudáfrica. Buscar en el mundo en que vivimos, que realmente no es bonito, en la escoria en la que vivimos, buscar a todas las personas para encontrar ese diamante que va a estar sucio, pues claro que va a estar sucio. Va a estar sin pulir, claro que va a estar sin pulir. Y traerlo. Algo interesante de los diamantes. Si usted coge un diamante en bruto, así lleno de carbón por fuera y todo eso, y yo que sé mucho de eso, me pongo a tratar de cortarlo para arreglarlo, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Está dudando de mis habilidades como joyero. Está dudando. Pero ¿saben qué? Tiene toda la razón, lo voy a dañar porque yo de eso no sé nada. O sea, si me dan el diamante a mí, lo voy a dañar. Si tratamos de arreglar a las personas nosotros, ¿saben qué va a pasar? Los vamos a dañar, los vamos a lastimar y van a salir con heridas que va a ser más difícil que vuelvan. Tenemos que presentarle a Cristo, presentarle al joyero. Que conozcan a Dios. Que conozcan quién es ese Dios del que tanto se habla en la Biblia, desde los principios, desde los patriarcas. Presentarle ese Dios, presentarle ese Jesús que vino, ese Jesús que te ama con tus imperfecciones, pero que no te quiere dejar imperfecto.
y dejar que la persona sea tocada por el joyero y que sea el joyero el que le quite esas imperfecciones. En palabras suena bien bonito, en palabras suena bien fácil. En la práctica a veces no es tan fácil. Pero esa es la meta, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a seguir la misión con amor. 2 textos antes de terminar. La próxima laminilla los dice. Romanos 10 del 13 al 15. ¿Quién me lo puede buscar? Romanos 10 del 13 al 15. ¿Quién lo tiene? Adelante. La pregunta es, si buscan ahí, todo es una secuencia. ¿Quién fue el enviado? ¿Cómo les predicarán si no son enviados? Nosotros fuimos los enviados. Nosotros tenemos que empezar esa cadena. Lo estamos haciendo para meditar. ¿Cuándo fue la última vez que yo le hablé a alguien de Dios fuera de estas 4 paredes? ¿Cuándo fue la última vez que yo le conté mi experiencia con Dios? ¿Cómo yo conocí a Dios a alguien fuera de estas 4 paredes? El otro texto fue la lectura bíblica, la discutimos bastante. Me gustaría que alguien me busque 1 Corintios 9, 20 al 22. A tocar algo de Pablo, algo bien sencillo, pero que a veces se nos olvida. 1 Corintios 9, del 20 al 22. ¿Quién lo tiene? Hermana. Para que de todos esos salve a algunos. ¿Cuál era el método de Pablo? El que él dice ahí. Se aculturaba. Esa palabra me gustó. Me gustó. No la había oído en este contexto, pero me gustó. Se aculturaba. Si tú quieres mostrarle a Cristo a alguien, no puedes ir hablando desde tu perspectiva. Tienes que hablarle desde una forma que te puedan entender. Cuenta una historia. A ver si era la de hoy o la de ayer. No. En los temas de esta semana, pero este era el sermón para ayer, y ayer no nos reunimos. Yo entiendo que nadie lo va a decir. Pero cuenta una historia bien interesante de un hombre adventista que está parado en una estación ¿verdad? Está haciendo compras en el supermercado y viene un joven bien entusiasmado y le dice: Señor, usted ha sido lavado en la sangre del Cordero. Y él se quedó así como que, ¿qué usted hace si está haciendo compra en el supermercado y viene alguien y le dice eso así, en esas palabras? Señor, usted ha sido lavado en la sangre del Cordero. ¿Qué?
Sí, no, pero ¿cómo tú vas a reaccionar si alguien te... Piensa en la situación. ¿Qué tú pensarías que está haciendo la otra persona o qué? Está llevando un mensaje, pero como que está raro. Es como que, ¿de dónde salió este? Esa sería mi primera reacción. Y esa es mi reacción, que vengo a la iglesia, leo la Biblia y entiendo a lo que él se pueda estar refiriendo. Ahora piense una persona que no tiene conocimiento de la Biblia, que va a entender lo que él está diciendo. No. Nosotros que estudiamos un poquito la Biblia sabemos a lo que él se refiere y podemos entenderlo. Y hace el análisis en esa historia de que él primero pues lo habla con el muchacho, ¿verdad? Le explica que él sí, que él es cristiano, que él conoce al Señor y ya, y ahí se queda, pero se queda reflexionando de que a veces nosotros hacemos un approach equivocado. Ese approach con alguien que conoce la Biblia, pues te puede funcionar. Alguien que fue criado en la iglesia y se apartó, tú le dices eso, le va a chocar, espérate, esto yo lo conozco. Y puede ser un tema de empezar una conversación. Pero a alguien que no conoce, lo primero que va a decirle es que este se volvió loco. ¿Y quién le hace caso a un loco? Tenemos que aprender a adaptar nuestro lenguaje a quien le estamos hablando. ¿Para qué? Porque si nosotros queremos llevar un mensaje, el que se tiene que adaptar no es el que está oyendo el mensaje. Porque yo soy el que quiero que él entienda. Que eventualmente sería bueno que siga estudiando para que pueda entender y que sigamos creciendo como cristianos, pero cuando estamos empezando hay que adaptar el lenguaje, como cuando se le habla a un nene chiquito. Sencillo. Pablo hacía eso. La palabra era aculturizaba, aculturaba, se aculturaba. Él se adaptaba al entorno donde estaba, a las personas donde estaba. ¿Para qué? Para de esa forma poder llegar a más personas. Dice aquí, necesitamos buscar cómo comprender sus gustos, sus experiencias personales y sus necesidades. Entonces, sobre esa base, tenemos que comunicar el mensaje de una manera que les resulte accesible y puedan entender. Ese es el mensaje de esta noche. Algo sencillo, no traje nada complejo, les dije que era algo bien sencillito, ¿verdad? Lo que sí, la meta, la idea de este mensaje no es traer algo nuevo, es traer reflexión. Que podamos cuando salgamos de esa puerta pensar en qué estoy haciendo yo, no en qué está haciendo la iglesia. ¿Qué estoy haciendo yo? Si yo lo que tengo es un botecito y una casucha al lado de la bahía, las estoy usando. A veces pensamos que es que en la iglesia no hacen nada y dicen y llaman y hablan mucho y no. Olvídese de lo que haga la iglesia o deje de hacer la iglesia. Haga usted. Y después que usted esté haciendo, pues invita a otros de la iglesia. Y si no lo acompañan, pues que no lo acompañen, vaya usted. Esto es un club de salvamento. Y es muy bonito y es muy bueno que tengamos el aire acondicionado, las alfombras, los asientitos cómodos. Pero recuerden que esto no es para venir a reunirnos. Es bueno reunirnos, es bueno compartir como familia, es bueno comer juntos, es bueno ayudarnos unos a otros. Pero el propósito de la iglesia es ir y predicar.
Me gustaría terminar, ya se me estaba hasta olvidando que había dejado una pista ahí arriba. Terminar con una cancioncita bastante vieja, que tiene un mensaje bien sencillo. Y es que le pide al Señor que me haga una chispa. O sea, no es que sea un fuego grande, no es que yo ajase con todo, no es que yo lleve el evangelio a todos los puertorriqueños, ni a todos los latinos que hay. No, yo no pido eso. Señor, hazme una chispa. Ayúdame a llevarle el mensaje a una persona. Cuando le lleve el mensaje a esa persona, ayúdame a llevárselo a otra. A veces queremos hacer cosas bien grandes. Y pensando y estructurando cómo voy a hacer eso bien grande, no hago ni lo grande ni lo chiquito. Cuando pueda.